Buenos días, Dios bendiga a todos. Les saludo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de Dios esté morando en cada uno de vuestros corazones. Bien, como les había dicho, vamos a hacer un estudio, estamos haciendo un estudio sobre la vida de Jesucristo, aquel hombre que vino al mundo a morir por nuestros pecados con el propósito de que procedamos al arrepentimiento. En la vez anterior hablamos sobre las profecías antes del nacimiento de Jesús y el nacimiento de Jesús, recordando que nació de una virgen, ¿verdad? Y tenía que cumplirse una profecía, una palabra de que él tenía que ser llamado descendiente de David. En esta oportunidad, ¿verdad? Después de que Jesús nace, vemos que Dios se le presenta un ángel del Señor se presenta a unos pastores, se presenta a unos magos, los cuales van a visitar a Jesús y ellos le hablan a María y a José sobre lo que les habla pues el Espíritu Santo. Vemos unos magos que van y le preguntan al rey Herodes por Jesús. Jesús le dice: id, ve dónde está y me dicen para yo también ir a darle reverencia. Pero estos magos, guiados por el Espíritu Santo también, decidieron ir a otro lado y no le dijeron nada a Herodes. Por ende, Herodes manda a hacer matanza a los niños, ¿verdad? De todo lo que es en Belén. De allí Jesús lo llevan guiados por el Espíritu también a Egipto, ¿verdad? Hay una profecía también de que Jehová iba a llamar a su hijo de Egipto. A Jesús lo presentan en el templo. Hay un hombre llamado Simeón y una mujer también que le bendicen, le dan gracias a Dios por esto, ¿verdad? Simeón estaba esperando ver al niño nacido porque le había sido revelado por el Espíritu Santo que no iba a haber muerte hasta que viera al Salvador. Él lo ve, le da gracias a Dios y le dice que ha llegado su hora. Gracias al Señor, ¿verdad? Estamos haciendo un rapidito porque en verdad se demoran mucho los vídeos. Y yo sé que se hace un poco tedioso estar viendo vídeos muy largos. Luego de que Herodes muere, Jesús regresa, pero esta vez llega a Nazaret, ¿verdad? Entonces vamos a leer en el libro de Lucas 2:39 en adelante, ¿verdad? Sobre ya cuando Jesús llega a Nazaret. Dice: después de haber, leo palabra de Dios, a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a las fiestas de las Pascuas, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando se volvieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Gloria a Dios. Bien. Aquí vemos, ¿verdad?, que una vez ya muerto Herodes, Jesús vuelve a Nazaret. Dice que sus padres, ¿verdad?,
Lo llevaban todos los años a la fiesta de las Pascuas. Dice que ahí estaban, no dice qué tiempo pasaban allí, ¿verdad? Pero dice que estaban durante el tiempo de la fiesta y luego volvían. A la edad de 12 años, Jesús dice que no volvió con sus padres, sino que se quedó en el templo y dialogaba, compartía junto con los sabios, los doctores de la ley, pues los escribas. María y José se preocuparon al ver que Jesús no estaba entre los parientes, entre los familiares. Regresaron, lo consiguieron en el templo y le dicen: hijo, ¿por qué nos haces esto? Estamos viendo aquí un padre y una madre preocupados y angustiados porque su hijo estaba desaparecido. Para ellos estaba desaparecido. Mas él le dice: no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él no está hablando aquí de un negocio de dinero, él está hablando de un negocio del espíritu. Era necesario que él estuviera aprendiendo más acerca de la ley, que es la historia de Israel, aprendiendo más para así complementar el conocimiento que su padre y su madre ya le habían dado, para complementar los conocimientos que el mismo Dios le había dado, porque él era el Hijo de Dios que había venido a salvar al mundo. Entonces ya él tenía pues revelación del Padre, revelación de sus padres terrenales, pero era necesario que él compartiera también con las personas que saben del negocio, pues que saben de la historia, que saben de la ley, que saben de la historia de Israel. Pero estas personas quedaban sorprendidas porque el niño hablaba con inteligencia, hablaba con cordura, hablaba con ciencia, hablaba con sabiduría, teniendo solamente 12 años. Y preguntaba, se le veía el interés de saber. Sabemos que se da un niño, tiene interés de saber más de lo que le interesa a él. Este niño estaba interesado en las cosas de su nación, de su pueblo, de Dios. Aquí me llama mucho la atención de todo lo que estamos viendo. Recuerden que estudiamos la vida de Jesús, de lo que Jesús viene a hacer, del propósito de Jesús en la tierra, ¿verdad? Y me llama mucho la atención esta parte que dice: y Jesús crecía en sabiduría. Después de los 12 años que voltó a su casa, él, gloria a Dios, él crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia con Dios y con los hombres. Aquí vemos un detalle que a veces nosotros los predicadores decimos, que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, que Dios me mandó a reprender, que Dios me mandó a exhortar, que Dios me mandó a dar una palabra, no tengo que endulzarla, no tengo que salarla, no tengo que colocarle nada. Y es verdad, yo no debo por qué acomodar la palabra a conveniencia de nadie. Pero cuando nosotros crecemos en sabiduría y en gracia de Dios, también crecemos en gracia para con los hombres. Cuando nosotros hablamos con sabiduría y no solamente por emociones, la palabra de Dios y el mismo Espíritu de Dios me hace que el Espíritu que está en cada persona reciba la palabra con gozo. Yo no tengo que endulzar palabras, sino que el mismo Espíritu se encarga de traducir. Así como vemos cuando los profetas, los discípulos, que ahora son apóstoles, predicaban, hablaban en lengua, ¿verdad? Dice que el mismo Espíritu Santo les hacía entender a aquellas personas y hablaban en las lenguas de esas naciones, de esas ciudades. Asimismo, el Espíritu Santo va a colocar la gracia en el mensaje que vamos a estar predicando. Y vamos a tener esa sabiduría, esa autoridad, más la palabra va a caer bien porque es una palabra guiada por la gracia del Espíritu Santo de Dios. Es una palabra guiada por Dios. Por eso debemos pedir siempre sabiduría y hablar con la gracia de Dios. Si Dios me da un mensaje, antes de yo soltarle el mensaje, yo debo preguntarle a Dios y pedirle las palabras específicas con las que yo debo hablar, a fin de que en vez de correr a los hermanos de la iglesia, a las personas que se acercan para oír la palabra, puedan ser atraídos al Evangelio y a los caminos de Dios. Que Dios nos bendiga.